Tengan todos ustedes muy buenas tardes. De parte de la Dirección Regional, quisiéramos darle un cordial saludo y bienvenida a este webinario que lleva por título Debido proceso en las acciones correctivas. En esta tarde quisiéramos mostrarles quienes les vamos a servir de apoyo para que este webinario se pueda llevar a cabo. La señora Marcela Gamboa Muñoz, asesora de Desarrollo y Capacitación de aquí de la Dirección Regional, don Johnny Ramírez Fuentes, asesor de Educación Cívica, y Ramón Vega Sánchez, un servidor asesor de Educación Religiosa. Estaremos prestando el servicio de apoyo en este momento para que se lleve a cabo el webinario. En este momento vamos a escuchar el mensaje que tiene para nosotros el señor director regional, don Víctor Hugo Orozco Delgado. Muy buenas tardes, don Víctor. Un gusto recibirlo en esta oportunidad y quedamos con usted. Muchas gracias, Ramón. Bueno, un cordial saludo para los compañeros y compañeras que me acompañan en la sala, Marcela, Georgiana, Ramón y Johnny, que hacen todo lo posible a nivel logístico y técnico para que esta información llegue a los centros educativos de la mejor manera posible. Y desde los centros educativos un fraterno y cordial saludo para el personal docente, para los directores y directoras que se han apuntado, matriculado con nosotros en esta estrategia de mejora continua, que hoy tiene un punto fundamental que en alguna medida afecta la dinámica de los centros educativos y tiene relación directa con el debido proceso en el manejo de acciones colectivas. Esperamos que la presentación que haga Georgiana, que tiene amplia experiencia en este campo, pues sea de beneficio para todas y para todos ustedes y que sobre todo contribuya a resolver de manera precisa y oportuna las diferencias que a veces resultan y que generan conflicto por este tipo de situaciones en sus centros educativos. Para todos, de antemano, agradecidos por participar con nosotros en esta actividad. Quisiera recordarles que usted puede consignar sus asistencias a través de dos formas o de dos maneras distintas. La primera de ellas es haciendo uso de ese enlace que se encuentra allí, ¿verdad? Usted puede hacer uso de ese enlace para que usted logre consignar su asistencia. Ese enlace también se encuentra en el chat de esta reunión, en donde se habla precisamente de P&R, lo que significa son preguntas y respuestas. Entonces, en el chat de preguntas y respuestas de esta reunión, usted puede acceder al enlace para que consigne su asistencia en esta tarde. O puede hacerlo también a través de ese código QR que en este momento también se está proyectando para que usted con la cámara de su teléfono móvil pueda consignar su asistencia. Entonces, hay dos formas o dos maneras. La primera de ellas, a través del enlace que está en el chat de preguntas y respuestas, o bien a través de ese código QR, para que lo tenga presente. Y para continuar, quisiera hacer un anuncio. Ahí aparece un segundo enlace, pero ese segundo enlace lo que hace es dirigirlos a un documento que más adelante ustedes van a poder descargar, que resume algunos aspectos importantes que se van a desarrollar en el webinario. Pero, por favor, eso lo pueden hacer más adelante, por favor. Recordar también que es a través de este espacio de preguntas y respuestas, de este chat de la reunión, en donde al final se va a dar un periodo para que ustedes puedan plantear sus dudas, sus inquietudes, sus interrogantes, con el fin de clarificarlos. Entonces, en este chat de preguntas y respuestas, más adelante ustedes van a poder exponer sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Y sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar ya con el desarrollo del contenido de este webinario, que como les dije hace un rato, lleva por nombre Debido proceso en las acciones correctivas y está a cargo de la asesora legal de la Dirección Regional de Educación de Cartago, doña Georgiana Esquivel Calvo. Muy buenas tardes, doña Georgiana, un gusto recibirla en este momento y quedamos con usted para la exposición de este tema tan relevante para los centros educativos que muy amablemente nos están recibiendo el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos los presentes en este webinario. Realmente, como lo señaló don Víctor, nuestra intención en los planes de mejora continua
es dar apoyo a todo el quehacer, tanto de directores y docentes de nuestros centros educativos y de todas las diferentes modalidades. Antes de iniciar, quiero referirme un momentito a que todos como colaboradores públicos estamos sujetos a actuar según bloque de legalidad, y cuando se aplica el debido proceso de una acción correctiva no es la excepcionalidad. Recordemos que los debidos procesos están debidamente enmarcados en el REA y es una obligación de cada profesor, guía o docente a cargo de un grupo, pues conocerlo y aplicarlo como corresponda. Sin dudar es un tema polémico. Tengo la absoluta certeza que todo profesor, guía o docente, siempre que iniciará una investigación, lo hará atendiendo una denuncia escrita para buscar pues la sana convivencia de los centros educativos. Son muchos los temores, dudas, buenas y malas experiencias en otros escenarios, así como también en ciertos momentos es ayuno del conocimiento por las razones que sean, poca experiencia, falta de capacitación y demás. Asimismo, también vamos a encontrar posibles actores que no aprovechan los diferentes recursos, no solo los de la dirección regional, sino directores, Colipro y demás, con respecto al tema, porque se considera de que nunca se van a hacer parte de un debido proceso. Ante la aplicación de un debido proceso, es menester siempre recordar que la intencionalidad es su carácter formativo, no es sancionador, no es una lucha de poder, es corregir la conducta de los estudiantes. Asimismo, que lamentablemente es una realidad en nuestra dirección regional, en nuestro país, principalmente en secundaria, los profesores asumen retos cada vez más complejos a la hora de aplicar las acciones correctivas, ¿verdad? Sin embargo, como reitero, pues hay que velar por esa sana convivencia y ese acompañamiento, compromiso para mantener a los estudiantes en los centros educativos y obviamente conseguir un cambio conductual positivo. Bueno, en la evaluación de la conducta es importante considerar siempre el cumplimiento de las normas, de los reglamentos, de los deberes inherentes a la condición de la persona estudiante, las diferencias individuales y características propias de cada persona estudiante tienen que ser consideradas, así mismo como la edad, el entorno social, el núcleo familiar y las características propias del centro educativo. Recuerden que este es los primeros elementos que enumera el reglamento de evaluación en atención a la conducta de un estudiante. Si hablamos de acciones correctivas, como ya lo reiteré, sin importar el nivel, las ramas, las modalidades del sistema educativo, lo esencial es el propósito. ¿Y cuál propósito es? Formativo. Nuestro sistema administrativo, y si lo comparamos con la ley penal juvenil, ¿qué busca más de sancionar a un joven? Bueno, formarlo, ¿verdad? Que éste recapacite de su conducta y sea una mejor persona. Bueno, nuestro REA también lleva esa misma intencionalidad, formar a los respectivos estudiantes. Las aplicaciones de las acciones correctivas se tienen que hacer independientemente de cada periodo y va a estar acorde a lo que establezca primero la normativa interna del centro educativo y el REA. Recuerden que son los dos instrumentos de apoyo que tiene un profesor guía, un docente. ¿Para qué? Para tipificar una falta. Esa acción o esa omisión que hace un estudiante es porque debe estar debidamente plasmada en un documento para poder señalar que es meritorio o no una investigación para ver si al final se le aplica una acción correctiva. Bueno, la finalidad esencial formativa, como ya lo señalé, y debe atender los intereses superiores de la persona estudiante, respetar sus derechos individuales, estar acorde con la falta cometida y se debe procurar un cambio positivo en el comportamiento social. La norma lo señala en diferentes momentos, es procurar esa formación en la persona estudiante de nuestros centros educativos. Igual,
no debe exceder en sus efectos los fines educativos esenciales que lo caracterizan, ni ocasionar en la persona estudiante perjuicios académicos no autorizados ni previstos en este reglamento. También no puede ir contrario a la integridad física, psíquica y moral de la persona estudiante ni contra su dignidad personal. Entonces, cuando vamos a aplicar una acción correctiva, definitivamente, por eso es tan casuístico, cada profesor, guía y docente pues tiene que valorar estos elementos básicos, es decir, lo primordial, que la conducta esté debidamente regulada en la normativa interna o en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Igual, entre consideraciones generales que voy a estar mencionando, recordemos que el responsable absoluto de la confección del expediente es el docente, en este caso, profesor guía o maestra a cargo del grupo, que los plazos se contabilizan a partir del día siguiente de cada procedimiento y esos días son hábiles. Esto es importante porque son reglas básicas. ¿Qué he visto yo desde la dirección regional? Bueno, que hoy se comete una situación en un centro educativo y en 15, 22 días ya está sancionado. Más adelante vamos a ver que desde el momento en que se presente una denuncia a un profesor guía o un docente, más o menos tendrán que transcurrir 33 días para que pueda sancionarse a la persona estudiante y esos días se tienen que computar en hábiles, pero más adelante lo vamos a explicar. Con respecto a los plazos, esta será una síntesis, de hecho, con esta diapositiva prácticamente inicio y también estaré terminando mi presentación en su momento. El banderazo de salida lo da una denuncia. ¿Cómo está esa denuncia? Por escrito, ¿verdad? Es decir, será el folio número 1 del expediente. Si estamos ante un pleito de 2 o 3 estudiantes, pues, ¿qué tienen que hacer los profesores guías o docentes en compañía de los orientadores si estos están en los centros educativos? Bueno, 3 respectivos expedientes. Esa denuncia es el banderazo de salida para hacer una investigación. En el lapso de 10 días hábiles, vamos a ver qué cosas se hacen en esos 10 días hábiles. La investigación va a ser concluyente en 2 cosas. Archivo, porque no hay mérito, o continúo la investigación formal para buscar ya la respectiva acción correctiva al estudiante. Entonces, el profesor guía o docente dispondrá de 3 días hábiles para hacer una comunicación formal al hogar, donde el encargado legal, dígase papá, mamá u otro, así como abogado puede ser también, dispondrá de 3 días hábiles para hacer sus alegatos de defensa. Estos alegatos de defensa son atendiendo, ¿verdad? Obviamente las formalidades básicas que señala el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Cuando ya han transcurrido estos 3 días hábiles, el profesor guía o docente va a disponer de 8 días hábiles para hacer una resolución final. Esa resolución final ya no va a garantizar principios de inocencia, debido proceso. ¿Por qué? Porque si va a buscar un rebajo de puntos y una acción correctiva, ya se le tendrá que justificar al papá o al encargado legal el porqué. Además, tiene derecho a presentar el régimen recursivo o lo que llamamos las impugnaciones o mal llamado en nuestro país apelaciones, que son 2 tipos de recursos, recurso de revocatoria y recurso de apelación. Entonces, del banderazo de salida hasta que se atienda el recurso de apelación, ningún estudiante puede ser sancionado. Si se hace, pues efectivamente ya habrá algún tipo de nulidad en el proceso. Con respecto al expediente, responsable absoluto de la confección del expediente, el profesor que tenga a cargo la acción correctiva. Este tiene que estar debidamente identificado, acción correctiva, fulano de tal, sección tal, mínimo eso, ¿verdad? Si tienen un número, pues se le asigna el número, porque ya eso va a depender mucho de los controles internos que tengan a nivel institucional. El debido foliado
se recomienda siempre en el extremo derecho superior de la hoja, sin tachones. Si por A o por B se equivocó, hay un bis, es decir, cuando iba foliando el 6 lo hizo 2 veces, bueno, tendrá que hacer un acta señalando que el folio 6 es bis o está repetido 2 veces. Lo firma el profesor y eso le da la seguridad jurídica que se requiere. ¿Qué no se hace? Tachones, corrector u otro. ¿Qué necesitamos del expediente? Bueno, transparencia, de la seguridad jurídica del acto de ese tiempo, porque realmente es bastante tiempo lo que adquieren el compromiso de los profesores guías, de los docentes responsables en primaria, de estar haciendo los respectivos expedientes. La objetividad del caso solo se resuelve con lo que diga en el expediente, obviamente la transparencia y la imparcialidad, porque por lo general son los profesores guías o maestros atendiendo las situaciones, obviamente, que hacen sus mismos estudiantes. Entonces, lo que es el principio de objetividad e imparcialidad en ciertos momentos es complejo, no es tan fácil, ¿verdad? Más si son estudiantes recurrentes en cometer faltas o ya tienen cierta contumacia que es muy considerable a nivel de centro educativo. Bueno, con respecto a la garantía de comunicación, no solo lo establece el REA, sino la Sala Constitucional en el debido proceso. Hay elementos básicos que se tienen que respetar. Uno es la comunicación y en el efecto del manejo de un expediente de acción correctiva debe hacerse por escrito. El derecho de la persona estudiante a ser comunicado de manera individualizada y concreta de los hechos y la falta que se le atribuye. Esa persona estudiante, si es mayor de edad, es de profesor guía a persona estudiante mayor. Si es menor, siempre lo hacemos a través de su encargado legal. El acceso al respectivo expediente, esto es una situación de mero trámite. Cuando al padre se le notifica que puede obtenerlo, es de darlo, ¿verdad? Por eso hay un responsable absoluto que es el profesor guía. Y los centros educativos, porque yo sé que tenemos colegios principalmente donde hay profesores guías que trabajan en 2 o 3 colegios, ¿verdad? Y que tienen que agendarse y tomar todas las previsiones para no violentar ningún derecho del debido proceso. Bueno, todas estas situaciones son las que se tienen que planificar en los 10 días de investigación. Siempre en la garantía de comunicación debe garantizar el derecho de defensa de la persona estudiante. Entonces, tenemos que garantizar debido proceso, derecho de defensa y obviamente el principio de inocencia que tiene cualquier costarricense hasta que no haya una resolución en firme. El derecho a declarar libremente sin ningún tipo de coacción y a ser acompañado por un adulto de su elección. Y el derecho a no declarar y a no ofrecer prueba contra sí mismo. Vamos a ver que estos dos últimos derechos son derechos plasmados en nuestra Constitución política y aplican no solo para niños y adolescentes, sino inclusive para todo costarricense. La reprogramación de pruebas o entrega de tareas y proyectos. Esta es una situación cuando el estudiante se inhabilita o se hace un debido proceso. Deberán ser reprogramados por el docente respectivo y la comunicación deberá realizarse con al menos 8 días naturales de antelación. Entonces, a título obviamente muy personal, yo he visto en centros educativos que la única acción correctiva que aplican es la inhabilitación. Recordemos que esa es una de la gama que tiene el REA, ¿verdad? No necesariamente la inhabilitación del estudiante va a ser lo mejor para él. Por eso el rol de un orientador es fundamental para valorar con un profesor guía o un docente, en el caso de primaria, las escuelas que tengan esta figura, para ver qué es lo mejor para el estudiante, previendo que la intencionalidad de la acción correctiva es de carácter formativo y no sancionador, que tenemos que buscar una mejora o un cambio oportuno en la conducta de nuestros estudiantes.
La comunicación siempre debe realizarse, pues respetando, aquí si hablamos de días naturales, ¿verdad? Tal y como lo señalan el reglamento de evaluación. El cómputo de ausencias tampoco se registran para los chicos inhabilitados con medidas cautelares provisionales o ya como acción correctiva. También tenemos las responsabilidades de la institución y de la persona estudiante a quien se aplica una acción correctiva. Recordemos que ya señalé, ¿verdad?, el tiempo estimado desde el banderazo de salida hasta analizar la etapa recursiva, que es lo que tiene que estar pendiente un docente o un profesor en la aplicación de una acción correctiva. Pero también va más allá de eso, va más allá de sancionar al estudiante. El profesor guía y orientador debe dar orientación y seguimiento a la persona estudiante que hubiese incurrido en faltas, con el propósito educativo de que éste comprenda su responsabilidad, modifique para bien su conducta e interiorice una actitud favorable a una armonía de convivencia social. La sana convivencia es lo que tenemos que velar. Entonces aquí es donde vienen profesores guías junto con orientadores que buscan la ayuda a esa persona, ya sean referencias a psicología, referencias a psiquiatría, si fueran del caso, referencias médicas también, charlas, colaboración, solicitan la colaboración a la dirección regional, al departamento de asesoría pedagógica para que compañeras del ETIR o de educación especial o de orientación acompañen a nuestros diferentes estudiantes. También tenemos la responsabilidad de la institución y de la persona estudiante a quien se le aplica una acción correctiva. Ya vimos la responsabilidad del profesor, ahora la responsabilidad de la persona estudiante que tiene que garantizarse por sus propios medios los elementos que le permitan a continuar el proceso educativo. Es decir, ir, buscar, señalar, así como los profesores se dan cuenta de que está inhabilitado un estudiante, profesor, el estudiante también está en obligación de llegar y solicitar, ¿verdad? Y esto lo señala muy claramente el REA. Como medida precautoria, competencia absoluta de los directores y directoras de nuestros centros educativos. Yo insisto mucho con los directores que la medida precautoria no es para toda situación, ¿verdad? La medida precautoria es cuando está en riesgo la integridad de las personas, estudiantes, profesores o demás que se tendría que aplicar, que es un derecho o más bien inclusive una obligación que tiene el director de inhabilitar a la persona estudiante hasta por 10 días naturales con una única intención, que se proceda a realizar la investigación. Además, eso también tiene su lógica porque es para aplacar muchas situaciones del centro educativo, pero si hay que aprovechar el tiempo y demás en la respectiva investigación para que luego más bien no sea contraproducente ¿cómo se llama? La medida precautoria dictada. Importante, la medida precautoria para los directores tienen que motivarse, es decir, tiene que ir claramente por qué, el por qué se inhabilita un estudiante 8 días, 10 días naturales, tiene que decir de cuándo a cuándo. Pero lo que hemos visto, ¿verdad? A nivel de dirección regional es que solo citan el artículo del REA y no es eso. Es por qué se inhabilita a la persona estudiante que supuestamente hizo, que corre riesgo su vida o la vida de sus compañeros. Obviamente que siempre escribimos en supuestos aparentes, ¿verdad? En esta parte, porque está en total investigación. Otra de las consideraciones sería el rol del docente o del profesor guía. Primero, atender la denuncia. En 10 días hábiles tiene que planificar muy bien, como señalaba, cuando en el caso de los profesores en secundaria, si el profesor está los 5 días en el centro educativo,
Obviamente que siempre va a tener problemas, ¿verdad? Porque tienen que hacer de sus tiempos y demás, tomar otros tiempos para hacer las respectivas audiencias y demás. Pero los que trabajan en 2 o 3 centros educativos, pues tienen que agendar en los días que están en el centro educativo para poder atender. Por eso son tantos días y depende del profesor guía, se complica muchísimo más. En eso estamos, obviamente que siempre conscientes. Lo importante aquí es que no son prorrogables, sí tienen que ser concluyentes al final. Escuchar y documentar los testimonios. ¿Quién levanta las actas o los escritos de las audiencias? El profesor guía. No se le da un lapicero al estudiante, así sea mayor de edad. No se le da un lapicero al padre de familia, al encargado legal. No, es el profesor guía con puño y letra que levanta ese testimonio que puede dar una víctima, una supuesta víctima, un supuesto victimario o un testigo. Y también es responsable de dar el seguimiento. Vieron que ya expliqué que aún después de aplicar una acción correctiva, pues va más allá. Profesores guías, pues tienen que tomar previsiones. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir esas conductas. Obviamente, el responsable absoluto del expediente. El rol del orientador. Un orientador que hace en un centro educativo, garantizar los derechos de la persona estudiante, garantizar que no se coaccione, garantizar que tenga su debido expediente, garantizar colaborar con un director para que haya una medida cautelar porque consideran o está más que justificado que está en riesgo la vida de la población estudiantil. Es decir, acompañan el proceso, garantizan los derechos de los estudiantes, también colabora con la tipificación de la acción, la omisión o infracción a la norma. Sí, también tiene esa competencia de sentarse con el profesor guía o la docente para al final de la investigación y valorar si realmente procede seguirlo, seguir el debido proceso para una acción correctiva o hay argumentos sólidos para decir se archiva la situación. ¿Cuándo puede haber argumentos sólidos? Bueno, pues cuando se denunció algo, pero definitivamente no hay testigos, nadie vio nada, es complejo, ¿verdad? Seguir así, entonces una investigación, entonces, ¿qué hacen los profesores? La archivan. También el orientador tiene que darle seguimiento junto con el profesor guía o el docente, más allá, ¿verdad? De que el estudiante fuera inhabilitado, cumpliera su acción, se le hiciera un rebajo de puntos, pues también tienen que velar para hacer modificaciones de conducta. En el caso del director, el rol del director en acciones correctivas es uno fundamental, que es la atención de los recursos de apelación, pero recordemos que también es el responsable de dictar las medidas cautelares, la medida cautelar provisional hasta por 10 días naturales, atender el recurso de apelación cuando lo haya. A los directores yo siempre les indico, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando ocurre un evento en un centro educativo o los padres de familia de primera entrada, por lo general no aceptan que su hijo o hija hizo alguna situación, entonces piden hablar con directores o directoras. Mi recomendación es, obviamente, que como funcionarios públicos estamos obligados a atenderlos, pero sin meternos de fondo en la situación que se haya generado en el centro educativo. Es solo señalarle al padre de familia que su hijo tiene derecho a una investigación y que en el reglamento de evaluación y la normativa interna está clara cuáles son los procesos. Se atendió, se documentó, por si los amparan, por si los acusan en otra instancia, y ahí no están emitiendo ningún juicio de valor ni entorpeciendo el trabajo de investigación de un profesor guía o una docente. Y también quería recordar, en primaria no todas nuestras escuelas tienen orientadores, por eso la participación del orientador es facultativo, es decir, si hay, participa, si no, pues no. Otras instancias que no están
en el REA, pero que definitivamente de una u otra manera pueden participar o han participado en acciones correctivas en la Contraloría de Derechos Estudiantiles, la Sala Constitucional, cuando padres acuden y amparan un debido proceso, una medida cautelar en un centro educativo y demás. Y la misma Defensoría de los Habitantes por medio de la sección de protección a la niñez y a la adolescencia. ¿Cómo intervienen? Como garantes de derechos constitucionales básicos, principio de inocencia, derecho de defensa, derecho al debido proceso, a las audiencias, a estar debidamente representado, porque una acción correctiva no lleva a los formalismos que se requiere en una acción disciplinaria de las que genera recursos humanos contra los miembros de la planilla del Ministerio de Educación. Esta está hecha para el debido proceso para que sea ejecutado por los profesores y docentes. Después de esas instancias, vamos a hablar un poquito de la notificación. ¿Quién notifica las diferentes etapas que se dan en el debido proceso? El profesor guía. El profesor guía hasta la etapa del recurso de revocatoria. Ya el recurso de apelación pues le corresponde al director. Notifica respetando plazos. Para eso son nuestros plazos en el REA, para que sean respetados. La notificación es por escrito. Si se hace por escrito, tenemos que garantizarnos en cada uno de los documentos 5 elementos fundamentales: la hora, fecha, lugar, nombre y firma de quien se le está notificando. Puede estar el otro escenario, que el padre de familia genere a través de un poder administrativo, es decir, delegue en un abogado que represente a su hijo, pues también, y este puede señalar un correo para notificaciones. Entonces, perfectamente se hacen las notificaciones vía correo, se toman los pantallazos y es lo que se adjunta en el expediente. Los expedientes son en físico, no digitales, ¿verdad? No existe ese expediente digital en una acción correctiva. Eso es lo fundamental en materia de notificaciones. Las partes actoras en un debido proceso. El profesor, que ya vimos cuál es su rol, el orientador también. Vamos a tener siempre una víctima, por lo general, o un daño al patrimonio. Perfectamente, hablamos de víctima, pues cuando son los típicos agresiones, el pleito que me jaló el cabello, que me insultó hoy, que es una situación aislada. Tenemos el supuesto victimario, tenemos los encargados legales, que son los padres de familia o abogados de la víctima, el victimario y testigos. Esta es de primera entrada la parte actora para atender una acción correctiva. Ya luego vimos que pueden entrar otras instancias, pero no a resolver, sino a garantizar el debido proceso. Entonces, podemos señalar que las etapas procesales van de 2 puntos de vista. Una, que es preliminar, que son los 10 días, banderazo de salida con la denuncia, se hace la investigación y el docente, profesor guía, junto con el orientador, resuelven, no, a este chico pues hay que seguir con el debido proceso para buscar la acción correctiva por la X situación que se generó. Y tenemos la etapa ordinaria, que va desde la comunicación formal al padre de familia de lo que se está investigando, por qué se está investigando, cuáles son las consecuencias de ese acto que cometió su hijo, el escrito de defensa que tiene el derecho de presentar un padre de familia, la resolución final que hace el profesor guía, donde dice ya, bueno, se inhabilita tantos días, se le rebajan X cantidad de puntos, se le rebaja X cantidad de puntos y su hijo pues tiene que presentar la charla, la investigación o todo lo que permite el REA hacer. Y la etapa recursiva, que son ya a esa resolución final, las últimas 2 cartas que tiene un padre de familia para defender a sus hijos.
Con respecto a la denuncia, siempre es por escrito, es el primer folio del expediente, se señala al actor o al supuesto actor del centro educativo. Los eventos pueden ser dentro y fuera de la institución, dentro de la institución, en cualquier momento, hora y circunstancia que se dé fuera de la institución, siempre y cuando pues ande el uniforme, ¿verdad? Que se identifique como persona estudiante regular de X centro educativo. Inicia con un plazo de 10 días para investigar y es responsabilidad del profesor guía en compañía del orientador si está. Recordemos aquí que, como señalaba, no todas las escuelas tienen orientador y perfectamente puede darse que un colegio al día de hoy no tenga nombrado un orientador, y eso no significa que las acciones correctivas pues no se vayan a investigar. Eso en atención a la denuncia. Esos 10 días hábiles de esa investigación preliminar, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, confeccionar el expediente que señalé. ¿Quién lo confecciona? El profesor guía o el maestro, obviamente en compañía con el orientador. Se planifican todas las audiencias, va a depender de, no sé, el evento, si hay testigos, no hay testigos, para hacer esa planificación e inclusive el horario institucional y demás. Se revisa la documentación que se tiene, se agendan las entrevistas. Agendar entrevistas también es realizarlas formalmente, es decir, lo que llamamos actas de notificación, donde formalmente por escrito se le dice a un padre de familia que tiene que presentarse al centro educativo tal día, tal hora, tal lugar, y para qué. Representar a su hijo en condición de víctima, en condición de testigo, en condición de supuesto victimario o supuesto agresor, o depende la situación. Se consignan las actas. ¿Quién las escribe? El profesor guía o el docente, ¿verdad? Definitivamente esto no es un estudiante, no es un padre de familia, es el profesor. También tiene la competencia para desestimarlo, archivarlo o tipificar la falta. Entonces es cuando ahí se valora que, bueno, que hay elementos suficientes para ver que efectivamente se cometió tal falta del REA o de la normativa interna, y eso ¿qué ocasiona? Bueno, que se le rebaje N cantidad de puntos y tal acción correctiva. No se entrega copia del expediente en estos 10 días hábiles porque es una investigación preliminar, pero es importante. Son situaciones que se tienen que defender. ¿Quién lo dice? Bueno, la misma Sala Constitucional siempre ha señalado que en una investigación preliminar hay un expediente que se está generando, pero no tiene todavía una consecuencia sancionadora. ¿Cuándo se entrega un expediente? Cuando se va a llegar a una resolución final. En la etapa preliminar, lo que tiene que quedar claro es que a las personas que se están convocando es en calidad de qué. No pueden ser todos testigos, eso es mentira. Siempre habrá un supuesto agresor, un supuesto victimario, un supuesto infractor a una norma, testigos que vieron, si es que lo hay. No necesariamente todo es prueba testimonial, perfectamente puede ser prueba documental, ¿verdad? La que se valore, o una situación de mera constatación. No se entrega copia del expediente como lo señalé, porque realmente ahí no hay mérito. ¿En qué momento se entrega? Ya ahorita lo voy a señalar. Con respecto a las audiencias, a las entrevistas o a las reuniones donde ustedes citan a los representantes legales de los diferentes estudiantes, estas tienen que ser privadas. Se consigna en el acta y por eso vuelvo a recalcar ahí, profesor guía o docente a cargo. Se le entrega una copia del testimonio. Si yo voy con mi hija en calidad de mamá, firmo, tengo derecho en que en el acto se me haga una entrega de una copia de ese testimonio que dio mi hija y que yo estoy refrendando.
El menor de edad siempre tiene que estar con un representante. Y ese testimonio será parte importante del expediente, es una pieza fundamental del expediente para valorar. Esos son los elementos a considerar en las audiencias. Siempre en lo que es entrevistas, ya en la entrevista directa con la persona menor de edad, consta la notificación, tiene que estar esa notificación de que se le dio un día, una hora para que se refiriera a los hechos, es responsabilidad del docente. Aquí no se debe coaccionar a ningún estudiante, no se debe obligar a ningún estudiante a participar en la entrevista. Recordemos que estará acompañado con su papá y su mamá. Se debe corroborar los datos del papá, la mamá o el representante legal, así del abogado que se señale, igual se adjunta al expediente. El traslado de cargos. Este es el punto base para poder lograr sancionar a un estudiante, y es lamentablemente donde se falla, y vemos aquí situaciones en la dirección regional donde luego tenemos que hacerle ver a un director que se están violentando los derechos de la persona estudiante. ¿Y dónde está facultado un director regional o un supervisor para señalar esto? Bueno, todos tenemos que velar por un bloque de legalidad, hacer las cosas obviamente bien, garantizando los derechos de nuestros estudiantes, y el debido proceso no es la excepción. ¿Qué se falla en el traslado de cargos? Muchas cosas. La primordial es que se le manda al padre de familia un documento formal que no dice nada. Que no dice nada porque no es ni claro ni concreto en los hechos que se le están endilgando a la persona estudiante. ¿Qué dice ese documento? Bueno, que se infringió, se incumplió con el artículo tal del REA o de la normativa, y se copia textualmente y se omite lo más importante, señalarle al papá qué fue lo que hizo su hijo. Entonces, ¿qué encontramos? Traslados de cargos que le señala a un padre de familia que su hijo infringió a tal artículo del REA, y por eso es posiblemente meritoria tal sanción, rebajo de puntos y demás. Que tiene ciertos derechos, sí, ¿cuáles? A obtener copia del expediente, a 3 días para defenderse, inclusive a representar por un abogado. Por lo general, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Con formalismos y estilos de redacción y demás. Esa es la esencia del traslado de cargos, pero está mal. La esencia es, primero, señalo al estudiante la sección y tengo que decir qué hizo. Bueno, si lo que dañó fue una pantalla del centro educativo, tengo que indicar que el día 31 de julio, aproximadamente a las 10 de la mañana, en el aula número 5, el estudiante tal, en apariencia, dañó esto y esto y esto. Por lo tanto, infringe tal artículo de la normativa interna o del REA, y ahí sí se puede citar textual, pero ya el padre de familia tiene un cuadro fáctico para poder defender a su hijo. ¿Cuál? Bueno, lugar, hora, día, y qué fue lo que hizo, dónde, qué fue. El otro, que participó en un pleito frente a la biblioteca que se encuentra en el pabellón norte del centro educativo. Bueno, entonces ya se le dijo cómo, cuándo y dónde. Participó con otro, entonces si son 2 los que participaron, llevamos 2 expedientes, porque ahí no podemos señalar quién es la víctima del victimario. Son 2 estudiantes que infringieron una norma del centro educativo. ¿Cuál? Pelear. Ok, entonces 2 expedientes. Entonces al padre se le tiene que señalar qué fue lo que hizo su hijo. ¿Qué hizo? Bueno, tal día, a tal hora, en tal lugar, participó en un pleito donde, no sé, me dio sangre, se quedaron sin botones, hubo videos, lo tiró contra la pared, no sé, todas las situaciones tremendas que con mucha experiencia lamentablemente tienen que atender ustedes como profesores y docentes en los centros educativos. Eso
es circunscribir o dar un cuadro fáctico de lo que está ocurriendo. Entonces, el padre de familia, a la hora de defenderse, ya sabe qué hechos se le están endilgando a su hijo y no tiene que suponer que dice un artículo. Entonces, el traslado de cargos tiene que garantizar el principio de inocencia de la persona, el debido proceso, la redacción de los hechos endilgados, que fue lo que señalé, esos hechos claros, concretos y concisos, que también cito los artículos de la norma, sí, pero después. Y también le señalo al padre que cómo se podría sancionar ese acto, esa actuación de su hijo. Y por último, le señalo cuáles derechos tiene. ¿Qué derechos tiene el representante legal o la persona estudiante? Bueno, hacerse representar por un abogado, obtener copia del expediente. Este expediente va ahora sí desde la denuncia, toda la actuación que se hizo hasta este día y en un plazo de 3 días hábiles. Y obviamente por escrito se hace esa defensa. ¿Qué otra cosa induce al error? Bueno, aquí yo lo manejo con la flecha, pero es para repetir esta idea que ya mencioné. Artículo del REA versus descripción detallada de los hechos. Los dos tienen que hacerse alusión en un traslado de cargo. No es solo el artículo del REA porque queda indefensa la persona. No sabrá de qué tiene que defenderse, porque citarlo, dicen participar o consumir drogas lícitas o ilícitas. Sí, pero ¿qué consumió? ¿Estaba fumando? ¿Qué? Bueno, no tenemos esa experticia para ver si es un tabaco o un marihuana. Bueno, pero fumar es prohibido. Entonces señalar, fulanito de tal estaba consumiendo un cigarrillo en tal lado, más o menos a tal hora, el día tal. Y luego se cita el artículo que infringió. La otra situación, en el traslado de cargos, a considerar, y aquí estoy tomando un párrafo del documento que hizo doña Nuria Arrieta Segura, asesora regional de evaluación en el año 2022, que es el procedimiento para la aplicación de acciones correctivas de acuerdo con el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que ahí vienen algunos formatos que son valiosos, que son de apoyo, pero que se deben tomar en consideración de referente para garantizarnos lo básico, ¿verdad? En las acciones correctivas. Dice, por lo tanto, de conformidad, bueno, en REA se le otorga un plazo de 3 días hábiles para ejercer la defensa, aportando pruebas y argumentaciones que considere necesarios. Es su derecho de asistirse de ayuda técnica por un abogado y por el expediente. En caso de demostrarse que efectivamente el estudiante incurrió en la falta que se le atribuye, se le aplicará y viene lo demás. ¿Ven? Ese es el cierre de la situación. Y ese mismo documento, que es el traslado de cargos, también señala la parte y vienen sus espacios, ¿verdad? De cómo se hace comunicación al hogar, que aquí viene titulado comunicación al hogar, pero perfectamente, bueno, yo realmente lo llamo traslado de cargos, es el nombre uno de tantos nombres correctos, donde se le tiene que señalar claramente al padre de familia y qué defecto o qué induce al error a muchos colegios. Bueno, de que nos limitamos a este machote y este machote solo dispone de 2, 4, 5, 6 asientos para escribir y tal vez no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ya con esto se ven limitados, solo escriben. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, no todos nuestros centros educativos tienen los recursos, pero todos tienen algo en común, pues que serán hojas y un lapicero, por lo menos para hacer un traslado de cargos bien, ¿verdad? O buscar una computadora o demás. Yo sé la disposición de los directores y directoras para hacer llegar los equipos, para hacer un documento más formal y que garantice y respalde todas las horas que invierte un profesor guía
o una docente haciendo una acción correctiva. Entonces, es básico hacer esta parte bien. Si no está bien, diría, como siempre se lo digo, es darle en bandeja de oro a cualquier abogado que represente a una persona menor de edad o inclusive a la sala constitucional, ¿verdad? Cualquiera va a la sala constitucional, señala que se le violentó el debido proceso, no hay hechos claros, concretos, concisos, y lo demuestra, y obviamente que es un recurso de amparo con lugar para un estudiante o un padre de familia. Repito, los hechos que van en el traslado de cargos tienen que ser claros, concretos y concisos y no son artículos ni del REA ni de la normativa interna. Estos son auxiliares, son apartes para fundamentar esas acciones u omisiones que hizo el estudiante en el centro educativo. Con respecto al alegato de defensa o el escrito de defensa o el documento de defensa o el oficio de defensa o el papel de defensa que haga el padre de familia, como quieran verlo en los centros educativos, lo correcto es el escrito, ¿verdad? Que presenta el padre de familia, lo puede hacer la persona estudiante, el encargado legal, la persona estudiante mayor de edad, ¿verdad? El encargado legal, el representante legal. Este documento que tiene que hacer el profesor guía junto al orientador, hacer un análisis. ¿Por qué? Porque en este documento el papá va a presentar su tesis para refutar lo que el colegio, en este caso el profesor guía, está endilgando, ¿verdad? Obviamente que no es un invento del profesor guía, está más que respaldado en un expediente. Entonces se tiene que hacer un análisis. ¿Qué análisis es? Bueno, toda la investigación preliminar versus la defensa del estudiante, que en muchos momentos también padres consideran o mencionan prueba testimonial, pues para eso el profesor guía tiene 8 días hábiles para emitir una resolución final, por si tiene que reprogramar audiencias o programar nuevas audiencias para ver esa prueba. Está en obligación de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Bueno, ¿qué he visto yo? Y no hablo de años anteriores, hablo de este curso lectivo 2023. Bueno, un traslado de cargos que no era traslado de cargos, era una resolución final de una vez. Entonces, al padre de familia, cuando ya va a presentar el alegato de defensa, ya su hijo está sancionado. Y peor aún, porque en ciertos momentos la sanción o la inhabilitación, que es el término correcto, inicia a partir de mañana y hasta hoy se le está haciendo llegar al padre de familia, ¿verdad? Entonces, ahí está más que malo el debido proceso. Se requiere valorar, hacer un análisis de fondo. Obviamente que cuando yo digo un análisis es 1 o 2 párrafos, ¿verdad? Pero tengo que utilizar los términos correctos. Valorando o enfrentando toda la investigación que ustedes hicieron junto con los alegatos del estudiante. Y para llegar a una resolución final. Recuerden que para esa resolución final el profesor guía dispone de 8 días hábiles para hacerla. Entonces, en esa resolución, el día que se presenta la denuncia contra por la comisión de la supuesta falta grave o gravísima, los hechos de la posible falta fueron puestos en conocimiento del padre o encargado de la persona estudiante denunciado en la fecha tal. Ahí tiene en el folleto, pero yo sí les recomiendo indicar, ok, si lo que participó fue en una riña, ¿verdad? Un evento casuales de los que hay en los centros educativos y que son muy lamentables precisamente, pero bueno, esa situación requiere una acción correctiva, entonces se le indica que efectivamente quedó demostrado que hubo una riña, un pleito, un encontronazo en 2 estudiantes, atendieron divergencias, 2 estudiantes, tal día, tal hora. Eso quedó demostrado porque así lo ratificó la prueba testimonial A y B. ¿Vieron? A, nada más en decirle al padre de familia que ya va
sancionado el estudiante. Bueno, siempre en la resolución final, motivada, como señalaba, y análisis de los hechos versus pruebas. Eso es fundamental. Nosotros solo vamos a atender lo que esté en el expediente, lo que los padres de familia refrendaron a la hora de representar a sus hijos, dígase en calidad de víctima, de victimario o de testigos. No podemos presumir o emitir juicios de valor por lo que se dice en el famoso correo de brujas de un centro educativo que a veces también se da y quiere repercutir en la sanción. Entonces, esa parte objetiva es analizando la N cantidad de folios que integran un expediente y solo es con una única intención, formar a esa persona estudiante que se está valorando. En la etapa recursiva, bueno, en esa resolución final hay que instruir al padre de familia y tiene que estar por escrito que tiene derecho a impugnar, reclamar, refutar o cualquier sinónimo que ustedes consideran dentro de los 3 días hábiles respectivos a la notificación de la resolución final con los recursos de revocatoria y apelación. Eso es una obligación. Ahí termina el profesor guía de garantizar el debido proceso. Ya en ese párrafo, resolución final, ya justifica por qué lo va a inhabilitar, por qué tiene que hacer tal trabajo, por qué tiene que presentar tal exposición, tantos puntos, y termina señalándole al padre de familia que tiene derecho a refutar esa resolución final con 3 días hábiles, con 2 recursos, el de revocatoria presentándolo al profesor guía, a quien firma, y el de apelación al director o directora del centro educativo. Ahí termina la participación formal de un profesor guía. ¿Por qué? ¿Por qué formal? Porque lo instruyó. Y va a depender del padre de familia si dispone o activa esos 3 días, en esos 3 días hábiles, su derecho a recurrir o a impugnar esa resolución final. Esta no va de oficio, ¿verdad? Ya aquí, si no lo hizo el padre, pasaron 3 días hábiles, bueno, ya el estudiante a partir de ese momento, pues se podrá sancionar, rebajarle los puntos y demás. Si el padre presenta recurso de revocatoria y recurso de apelación, entonces el profesor dispone de 3 días hábiles para atender la revocatoria, que obviamente es, por lo general, ¿verdad? Por lo general, respalda todo el trabajo que hizo. Yo aquí insisto, señores y señoras, esto no es una lucha de poder. Se han dado diferentes instrumentos de parte de la asesora de evaluación. ¿Para qué? Para que principalmente en ese instructivo que leí en la última hoja, pues viene un ABC, que si la hice o no lo hice. Bueno, son etapas preclusivas. Termino uno, continúo con la otra. No me puedo saltar ninguna etapa en acción correctiva. Entonces, si yo, profesor guía, cuando analizo, veo que está mal, pues es de sabios en ciertos momentos, ¿verdad? No, y de sabios reconocerlo y ver, ¿verdad? De que pues quedó mal la situación. El problema es cuando encontramos debidos procesos que definitivamente están violentando la N cantidad de derechos de un estudiante y hay una barrera de no aceptación a que todo se está haciendo bien. Lo mismo insto siempre a los directores a valorar el recurso de apelación. O sea, si está mal el trabajo de un profesor guía, 2 cosas. Uno, pues de ahí es lamentablemente que habrá que darle con lugar al padre de familia, ¿verdad? La interposición de este. Y lo otro es pues buscar para ver por qué se falló y qué capacitación se necesita o qué refuerzo se necesita para esa situación. Yo creo que todos estamos claros en 2 cosas. Las acciones correctivas requieren muchísimo tiempo de un profesor, de un docente. No es sencillo. En ciertos momentos conozco profesores o docentes que llevan simultáneamente 2 o 3 acciones correctivas, aunado a eso protocolos, más todo el trabajo.
Eso no es sencillo. Entonces, con mucho más razón, tenemos que velar para que quede bien hecho, ¿verdad? Porque no se trata de estar archivando documentos. Siempre en el régimen recursivo. ¿Se puede utilizar ambos recursos o uno solo de ellos? Sí, el padre de familia, como señalaba el profesor guía, se le instruye para que conozca su derecho a 3 días de refutar, ¿verdad? De refutar esa resolución final. Pero perfectamente decide no presentar el de revocatoria porque ya sabe que el profesor guía pues tiene esa posición de que va a mantener y acude a una apelación que le corresponde al director atender. Importante, el profesor guía dispone de 3 días hábiles para resolver por escrito y el director o directora de 8 días hábiles para resolver por escrito. Inadmisible el que se interponga pasado los términos fijados. Si hoy es el lunes 31 de julio, se está notificando una resolución final, el primer día hábil corre mañana, 1 de agosto. El segundo sería el 3 de agosto y el tercero el 4 de agosto. Pero ¿qué sucede si no lo presentan el 4 y llegan de hoy en 8 con un recurso? Bueno, estamos en obligación de recibir los documentos, ¿verdad? Son documentos públicos, funcionarios públicos. Bueno, se recibe ese documento. Perdón, ahí dije documentos públicos, pero realmente son documentos de un padre de familia que quiere dar a un funcionario público. Estamos en la obligación de recibirlo y atenderlo, pero atenderlo como extemporáneo. No cumple con los plazos según el REA, ¿verdad? Lo presentó al 4º día. Entonces, ni siquiera entramos a ver el fondo, que es lo que el padre o madre de familia está debatiendo esta vez, ¿verdad? Que por lo general es que su hijo es muy bueno, lo tienen entre ojos y todos sus argumentos que utilizan, que en muchos casos carecen de fondo, ¿verdad? El docente, ¿qué ocurre si el padre de familia presenta un recurso de revocatoria con apelación de subsidio al profesor guía? El profesor guía dispone de 3 días para atender la revocatoria. Lo declara sin lugar, es decir, sigue firme con su posición de que el estudiante pues tiene que inhabilitarse, que tiene que hacer el trabajo y N cantidad de puntos menos en conducta. Bueno, eso es totalmente válido, ¿verdad? También. De oficio, el profesor guía tiene que trasladar el expediente con esa resolución al director o directora del centro educativo que deberá atenderlo en tiempo y forma, tal y como lo señalé en los 8 días hábiles. Entonces, si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación una vez declarada, sin lugar la revocatoria por parte de la persona docente. El docente remite de forma inmediata a la dirección del centro educativo el correspondiente recurso de apelación en subsidio, lo que señalé ahí. Entonces, en esta etapa recursiva, recordemos, papá, el profesor guía instruye al encargado legal, dispone de 3 días para valorar si impugna la resolución final. Si el papá lo hace, puede presentar un recurso de revocatoria o un recurso de apelación. En ambos tiene 3 días para hacerlo, pero pueden darse diferentes escenarios. Que el papá solo decida presentar revocatoria, ¿cómo se llama? Que papá solo decida presentar apelación, o que papá o el representante legal decida presentar revocatoria con apelación en subsidio. Cualquiera de los escenarios tiene la administración que atenderlos. El recurso de revocatoria debe ser resuelto por la persona docente y dispone de 3 días hábiles para hacerlo. El de apelación por el director o directora y dispone de 8 días hábiles posteriores a la recepción para atenderlo. Y el director, antes de resolver, porque también vieron que el director dispone de 8 días, yo siempre les he dicho, no es simplemente que llegue y es respaldar de oficio
todo un trabajo en profesor guía, no, hay que analizarlo. Y para analizarlo correctamente, el director, si lo considera oportuno, puede solicitar informes al docente que lleva, ¿verdad? Profesor guía, la maestra de grado, informes técnicos que estimen necesarios al comité de evaluación, al comité de apoyo educativo, al coordinador del departamento correspondiente o a cualquier órgano competente del ministerio competente. Y en ciertos casos, pues es mejor hacerlo, ¿verdad? Depende de la experiencia o no, o qué tan de fondo sea el asunto complejo para que un director acuda a otras instancias a pedir la ayuda. El director o la directora resuelve en definitiva, pero recordemos que ya había señalado otras instancias que son garantes de los derechos de las personas estudiantes. Dígase, Contraloría de Derechos Estudiantiles, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional. Las acciones no podrán ser ejecutadas mientras no venza el periodo para impugnarlas o en su defecto se resuelvan los recursos correspondientes. Entonces yo aquí invito a reflexionar a más de un profesor guía, docente de grado, que se los digo porque en lo que va del año tal vez hemos atendido 8 o 10 situaciones que han llegado a la dirección regional. Algunas han estado bien, obviamente, otras no, ¿verdad? Hemos encontrado un expediente para 5 o 6 situaciones, una mezcla terrible de situaciones. Hemos visto que no hay claridad en los hechos, en el traslado de cargos, que en el traslado de cargos se sanciona al a la persona estudiante, que la investigación preliminar se llaman a todas las partes en calidad de testigo y nunca se le aclara al padre de familia en calidad de qué va su hijo, si como posible víctima, como posible victimario o testigo. Entonces los escenarios cambian, ¿verdad? Y a falta de esa claridad es cuando los padres acuden a tecnicismos, pues para ir a una sala constitucional, por ejemplo, y obviamente la sala va a declarar con lugar al padre de familia la situación. Bueno, señalaba, no podrán ser ejecutadas mientras no venza el periodo indicado para impugnarlas. Consideraciones finales. ¿Qué sucede si un profesor ya está incapacitado? Hoy inicia la acción correctiva, pero ahí no sabemos, mañana tiene que acogerse a una licencia, una incapacidad. Bueno, el director o directora pues debe nombrar otra persona o inclusive si el profesor guía es parte, porque puede ser la parte denunciante perfectamente. Entonces, no puede ser en esta parte juez y parte actora, ¿verdad? No puede ser parte actora fundamental. El principio de imparcialidad y objetividad, pues, estarían sesgados. Entonces, el director está facultado para delegarlo, asignarlo a otra persona. Con respecto a las notificaciones que indiqué, ¿verdad? Por escrito, deben constar, si dan una copia del expediente, nada cuesta, por favor. Yo sé que esto es complejo, yo sé que requiere tiempo, pero es mejor señalar en una hojita al ser las 14 horas, 30 minutos del 31 de julio, se le entregó a fulanita de tal, encargada legal de tal estudiante, copia del expediente. Y firme, señor, nombre, firma y cédula, porque esos son los eximientes para garantizar el debido cumplimiento de una acción correctiva. ¿Qué pasa con los abogados? Pues sí, ¿verdad? Si están facultados para atender, siempre y cuando sean abogados. ¿Cómo sé yo? Bueno, si soy profesor guía y yo llego y digo que soy abogada, que demuéstrenlo, ¿verdad? Con un carnet del Colegio de Abogados. Igual es la misma situación de audiencias y manejo que para cualquier situación. Y la participación de otras instancias, como lo señalé, que por lo general esta participación es con informes. Para hacer el cierre otra vez con los plazos, tal y como había indicado, ¿verdad? Iniciaba y prácticamente terminaba con este esquema. La denuncia se hace por escrito. ¿Quién la hace? Cualquier miembro de la comunidad educativa. Y también tenemos
que puede ocurrir que se haga con los hechos ocurran fuera del centro educativo con uniforme. Entonces habrá inclusive un tercero que puede llevar una denuncia por escrito al centro educativo. En esos 10 días hábiles, el profesor guía, la docente junto con el orientador o orientadora realizan esa investigación que tienen que planificar bien definitivamente porque tienen que atender todo tipo de la prueba que se considere, el agresor o el transgresor de la norma, víctima, victimario, dependiendo de la situación, para disponer luego de 3 días más para sentarse y en consenso o solo el profesor guía, porque si no hay orientador, pues tendrá que hacerlo solo, ¿verdad? A redactar ese traslado de cargos que yo les señalé que es fundamental. Si fallamos en esta comunicación al hogar, nuestro debido proceso está más que mal. Entonces, vean, 10 días de investigación y 3 días para redactar ese documento de traslado de cargos. Se le hace llegar al padre de familia el traslado de cargos. El padre de familia dispone de 3 días hábiles para presentar la defensa que considere oportuna. El profesor guía vuelve a disponer de 8 días hábiles. ¿Para qué? Para llegar a una resolución final. Vieron lo que yo les decía, la resolución final había que hacer un análisis de todo lo que hizo el profesor versus lo que presentó el padre de familia para llegar a una conclusión. ¿Lo hizo o no lo hizo? Si lo hizo, bueno, por esto, y entonces ahí sí, ¿cuál va a ser la acción correctiva y el rebajo de puntos? Ese traslado de cargos, esa resolución final, el profesor tiene que instruir al padre de familia que dispone de 3 días hábiles, por si gusta, hacer valer su derecho de impugnar esa resolución final por medio de 2 recursos, revocatoria y apelación. Y ese régimen recursivo que sería a partir del 4º día, el profesor guía dispone de 3 días hábiles para atenderlo y el director o directora 8 días hábiles. Entonces, desde esa banderita roja que está hasta la atención de esos 8 días del recurso de apelación, vamos a ver que han transcurrido más de 30 días. ¿Y qué decía la norma? Que el estudiante empieza el rebajo de puntos o la acción correctiva hasta que se vea el recurso de apelación. Antes no, ¿verdad? Entonces, mi intención obviamente es que cada quien reflexione con el esquema. Lo hago bien, perfecto. Tenemos gente que, muchísimos colaboradores que hacen absolutamente todas las acciones correctivas bien, muchos centros educativos que están siempre capacitándose y demás, pero tenemos también por ahí un porcentaje que no, ¿verdad? Un porcentaje que, como indicaba, en esa comunicación al hogar, ese traslado, presentan una resolución final y ya vamos mal, ¿verdad? En cualquier instancia que nos pida un informe, nosotros como dirección regional tenemos que reconocer que está mal el debido proceso. Y más si es una sala constitucional. Entonces, los insto a ver en este pequeño esquema los plazos básicos y están destacados en rojo. ¿Por qué? Porque son los plazos que hay. Termino ese plazo, continúo con la siguiente etapa. Solo en el régimen recursivo va a depender si el padre de familia lo quiere activar o no. Ok. Les agradezco la atención prestada en el fondo del tema de acciones correctivas. Vamos, el compañero, a abrir el espacio de todo lo que son consultas. Quisiera expresarle, doña Georgiana, que en los distintos formularios que se han presentado, ¿verdad?, para consignar la asistencia,
hay comentarios muy positivos hacia su participación y hacia esta iniciativa de parte de la Dirección Regional de Educación de Cartago para abrir estos espacios de formación, actualizarnos y ver el teje y maneje, sobre todo en lo que se refiere al debido proceso en las acciones correctivas. Recordarles a las personas que aún no lo han hecho que en el chat de preguntas y respuestas está el enlace para que usted pueda consignar su asistencia. Por favor, no deje de consignar su asistencia a través de ese enlace. Y también ahí hay un enlace en el que usted puede descargar un tríptico que de alguna manera resume lo que doña Georgiana nos ha expuesto en esta tarde. Voy a proceder entonces a dar lectura a algunas de las preguntas que ustedes muy amablemente nos han hecho llegar a través del chat de la reunión. Dice, saludos cordiales, por favor aclarar lo correspondiente en cuanto a la entrega de la copia del expediente administrativo del debido proceso y la vulnerabilización de datos de menores bajo la consideración de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. ¿Se deben ocultar los nombres de las personas que se encuentran registradas en el expediente cuando se entrega la copia? Bueno, primero indicar en qué momento se entrega una copia del expediente. Se entrega cuando al padre de familia se le hace ver ese derecho en el traslado de cargos, donde se le dicen 3 cosas al final, ¿verdad? Que tiene 3 días hábiles para presentar la defensa, hacerse representar por un abogado o obtener copia del expediente. Esta no es de oficio, es solo si el padre de familia se apersona y solicita la copia del expediente. Si se apersona al centro educativo, se documenta que se le dio. Efectivamente, los datos de las personas menores de edad se garantizan, ¿verdad? Se cubren, para eso son los padres de familia los que refrendan autógrafamente, ¿verdad? Las respectivas audiencias, pero sí se protege la información de las personas menores de edad, tal y como lo señaló la persona que estaba preguntando. ¿Cómo proceder en situaciones en que el conflicto se da fuera de la institución educativa? Ok, con respecto a los eventos que ocurran dentro de un centro educativo, que lamentablemente en los últimos años se han generado, se registran ahí diferentes experiencias que por lo general no son muy buenas, es solo si el estudiante anda debidamente identificado como estudiante activo de un centro educativo, ¿verdad? Entonces, eso sería, por lo general, situaciones que ocurren cuando ya inclusive el colegio está cerrado. Ha ocurrido en supermercados principalmente, que entraron, se llevaron lo que no tenían que llevarse y quedaron en cámaras registrados, les presentan una denuncia. Se hace siempre el debido proceso, ¿verdad? Recuerden que la parte, el reglamento de evaluación prevé si el estudiante está debidamente identificado. ¿Qué identifica a nuestros estudiantes? El uniforme. ¿Qué identifica, por ejemplo, los de primaria? La insignia, ¿verdad? No, tiene que estar debidamente identificado. Ya lo que ocurre dentro del colegio, pues es con la ropa que anden y demás, porque están dentro de la jurisdicción institucional. Si la persona es mayor de edad, comete la falta y acepta la misma, se le pregunta si va a apelar la acción correctiva, dado que tiene 3 días para apelar, y se le informa al estudiante. El mismo asevera que no va a apelar porque sabe y es consciente de que cometió la falta. ¿Se puede no dar esos 3 días de apelación o siempre se debe esperar esos 3 días? Bueno, esa es una estrategia de muchos estudiantes y padres de familia para inducir al error a centros educativos y lo he visto a lo largo de muchos años. No muchísimo, pero sí hay un porcentaje por ahí de que se aprovechan de esas debilidades del centro educativo. Las etapas son preclusivas, es decir, veo una etapa,
y continúo con la otra. Así que yo no lo recomiendo. Así yo diga, acepto. Por ahí yo cuento una experiencia hace años en un colegio. A una estudiante le dieron el lapicero para que hiciera su testimonio, y la estudiante dice: lo acepto, yo reconozco y pido las disculpas. Entonces, bueno, ya procedieron con la acción correctiva, el rebajo de puntos, y viene la etapa recursiva. Obviamente que el papá la ganó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicieron una resolución final con un acepto, hice las cosas y pido las disculpas. Ahí no decía absolutamente nada. Entonces, cada etapa se termina. Obviamente que tenemos padres conscientes de que después de una resolución final ni siquiera acuden a una etapa recursiva, pero también tenemos un alto porcentaje que está esperando para ver qué error o falencia se comete en un centro educativo. ¿Para qué? Para acudir a una instancia superior, por ejemplo, la sala constitucional, sin importarle si realmente su hijo es o no responsable. Más que todo lo hacen por la calificación y es que por el nombre de la persona menor de edad. ¿Qué pasa cuando sí existen orientadores nombrados, pero por capacitaciones, otras funciones u otros se encuentran ausentes se encuentran ausentes de las entrevistas del debido proceso? ¿Tiene implicaciones si no se le hizo parte del proceso? Hay docentes guías que realizan esas entrevistas y luego coordinan con el profesional de orientación para la tipificación. E incluso por tiempo hay docentes guías que tienen muchos casos, pero por orientadores se vuelven muchísimos más por la cantidad de población que asume orientación. Bueno, como señalaba, la figura primordial para llevar la batuta del debido proceso es el profesor guía, profesora guía o docente. En primaria, el orientador es si está, pero ya en estos casos yo sí recomiendo a los directores y directoras en las escuelas que está este recurso valorar, ¿verdad? Porque yo no podría decir que la convocatoria es más importante o no que la acción correctiva, pero hay situaciones de acciones correctivas contra ya ciertos estudiantes que están más que lamentablemente etiquetados en un centro educativo por el grado de concurrencia, que deberían de prestar atención para que esté el orientador, o por lo menos un orientador si tienen más de uno. Ahora, si no hay un orientador, no significa que haya un vicio de nulidad. La norma lo prevé, sí lo hay, ¿verdad? Para que tengan conciencia en eso, porque yo sé y tenemos colegios donde solo hay un orientador. Y un orientador y están llevando varias causas a la vez, es materialmente imposible para pues estar. Cuando indica que son dos los expedientes, al haber, por ejemplo, dos estudiantes implicados, ¿qué pasa si son estudiantes de diferentes docentes guías y orientadores? ¿Se trabaja en conjunto todos los profesionales o se le asigna a un solo docente y orientador? Bueno, en esta parte quiero aclarar, por ejemplo, cuando se abren 2 o 3 expedientes, es que en este momento se está dando, no sé, una diferencia ahí con ciertos golpes con 2 o 3 estudiantes. Son 2 o 3 expedientes totalmente individualizados, es decir, cada profesor guía con su respectivo orientador. Obviamente que habrá documentación, copias que tal vez serán parte de los 3 expedientes, pero son casos totalmente aparte, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacen? Bueno, si hay testigos, al padre de familia tiene que decírsele que hay 3 causas contra fulanito, sutanito y A, B y C, y que se replican las copias, por ejemplo, porque no se va a estar llamando al papá de un estudiante para que sea testigo en las 3 causas. Ahí sí se puede compartir esa información. Estamos ante una acción correctiva y no una situación de índole penal, por ejemplo. ¿Qué sucede si si la persona encargada del ofendido se le convoca a acompañar a la narración de los hechos y no se presenta y se agota el plazo? La persona encargada, ¿verdad? Me señaló, Ramón. Ok, bueno. En este caso sería la persona encargada de la persona de edad. Me imagino que
posible victimaria, ¿verdad? Entonces, aquí yo sí señalo de que de inmediato deben de correr y notificar nuevamente al padre de familia, al encargado legal o tomar ya otras previsiones, porque ya sí hay que hacer un análisis profundo y ya aquí lo hacen pues orientadores y demás, de ver si es que el papá o mamá es ausente siempre, ¿qué se puede hacer? Entonces, si ya son perfiles así, mi recomendación siempre ha sido, son los primeros que tenemos que atender, por si hay que reprogramar una agenda, pero si lo dejamos para el final, sí es complejo, ¿verdad? Sí es complejo y en una situación extrema es cuando yo les digo que es mejor que nos pregunten a nivel de dirección regional. Pero mi recomendación es básica. Cuando son padres ausentes al centro educativo, son las primeras audiencias que hay que programar en esos 10 días hábiles, por si hay que volver a agendar una segunda, inclusive una tercera. Ya con eso bien documentado es cuando se puede acudir a otra instancia para señalar de que el centro educativo hizo lo que el real le exigía. Ante la eventual interposición de un recurso de revocatoria o de apelación, en caso de que se encuentre un error de algún tipo que pudiera ser subsanado en la aplicación del proceso y que éste pueda corregirse, puede esto hacerse con amparo al artículo 166 de 163 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. La corrección de los errores no es como se analizan las acciones correctivas, ¿verdad? Hoy hablamos de errores aritméticos que en cualquier momento se deben corregir. La Sala Constitucional, en esto sí hay jurisprudencia, es que se puede retrotraer el acto, ¿verdad? Entonces, es lo que se ha hecho, dejar sin efecto y volverlo a retrotraer, pero esto tiene que estar debidamente motivado, justificado, porque y no es la pomada canaria para salir adelante de todos los casos, ¿verdad? Pero sí, claro, la Sala Constitucional en algunos casos manda a retrotraer. Es decir, si se falló en el traslado de cargos, que se vuelve a iniciar en el traslado de cargos, no desde la investigación, ¿verdad? Si ya la investigación se hizo mal, ya eso es otra cosa. Significa que no había elementos considerables para continuar con un debido proceso, pero lo que es en etapas procesales, por ejemplo, el traslado de cargos, algún derecho, inclusive la redacción de la resolución final, el omitir la etapa recursiva de dársela a conocer al padre de familia, el padre de familia simplemente refuta, ¿verdad?, esa resolución, perfectamente se aplica el principio de retroactividad de la acción correctiva. Sí hay muchos registros al respecto. ¿Qué sucede cuando las versiones de los hechos son muy diferentes y es difícil tomar una decisión para la resolución final, ya que no se sabe lo que pasó con certeza? Bueno, esa parte es la compleja, inclusive en la vía administrativa y en la vía judicial, ¿verdad? Entonces, aquí la prueba es fundamental. De lo que señalen los estudiantes o cualquier profesor o demás que sea testigo, ¿verdad?, de un evento registrado. Obviamente siempre vamos a tener dos posiciones. Eso es básico, ¿verdad? Principalmente cuando hay una víctima y un victimario. Él me hizo y yo no hice nada. Entonces es lo que tenemos que buscar, un punto intermedio con diferentes pruebas, si realmente había horarios, no había horarios, las personas menores de edad, si estaban o no estaban, si en los eventos que se registraron en ese momento, por ejemplo, había un cuidado de recreos o no, eso sería fundamental, ¿verdad?, para valorar las pruebas y tomar decisión. Si definitivamente no hay mérito para endosarle la acción correctiva a un estudiante, pues no se podría endosar, ¿verdad?
Bueno, ¿Qué pasa cuando una persona estudiante no utiliza su uniforme, pero está dentro del horario de clases? bueno, como señalaba, si está sin el uniforme dentro del centro educativo, pues se parte del hecho que es una persona estudiante regular y se procede con la respectiva sanción. Ahora, si el evento ocurre fuera y estaba sin el uniforme y sin distintivo, pues ya se aplica otro tipo de protocolo. Aquí nosotros estamos hablando de las acciones correctivas, ¿verdad? Y ahí hay que valorar qué fue lo que hizo, si era mayor de 12 años, no tenía uniforme, no sé, ya ahí lo valoran y yo sí aconsejo al profesor guía, obviamente, que lo haga con el orientador, porque es la persona que tiene el conocimiento de cómo activar todos los protocolos. Obviamente que protocolos tiene que ser conocimiento de todos, pero el que va a estar siempre garantizando los derechos de los estudiantes, pues son los orientadores. ¿Qué pasa si la denuncia llega varios días o meses después de que se dio la falta? ¿Igual aplica el debido proceso? Ok, bueno, aquí habrá que ver una situación, pero perfectamente los eventos se pudieron ver registrados la semana pasada, el profesor Guianes se dio cuenta y estamos a un mes para que se dé la situación, que es el rango de- que se utiliza para la parte de prescripción, porque yo sé que no lo dice el REA, ¿verdad? Eso no es un tema del REA, tenemos que ver supletoriamente otra norma pública, de índole público, y pues sí las tenemos. Entonces, hablaríamos de un mes, pero de ahí como que meses, no, ¿verdad? Es una situación de que en ciertos momentos se dan los eventos en los centros educativos y luego se procede a la respectiva investigación. Aquí es importante tomar en consideración que hablamos de acciones correctivas, ¿verdad? Porque hay situaciones de índole sexual y demás que tienen otras reglas de prescripción y caducidad. Alguien de estrato no docente, título primero, técnicos docentes, administrativos docentes, ¿pueden llevar debidos procesos o es función específica de los y las docentes? El debido proceso es únicamente responsabilidad en secundaria de los profesores guías y en primaria de los docentes, también guías de los grupos. Ya hablé que pueden haber excepciones de otro profesor llevando un debido proceso a una incapacidad, a una licencia, que tenga que inhibirse porque la persona que va a sancionar es su hijo, por ejemplo, su sobrino, su nieto, entonces ahí no podría. Y el director o directora tendría que delegarlo en otra persona. Siempre sería un docente. Si el reglamento interno, esta es una pregunta amplia, son varias preguntas, dice así. Si el reglamento interno de la institución tipifica las faltas de forma más severa que el REA, ¿debo aplicar el reglamento interno o el REA? Los orientadores están obligados a colaborar con el profesor guía en el proceso de investigación que se lleva a cabo el docente. ¿Cuál es el artículo que así lo indica? Porque así se lo hice saber al orientador de mi colegio y me dijo que eso no era función de ellos. Al aplicar contumacia, yo como docente debo rebajar los puntos del REA en el artículo siguiente o debo rebajar los puntos por la suma de ambas boletas que genera la contumacia. Creo que estamos hablando de muchas situaciones. Vamos a ir por la primera. Y tal vez, Ramón, si me hace el favor y me lee la primera consulta, por favor. Era... Si el reglamento interno de la institución tipifica las faltas de forma más severa que el REA, ¿debo aplicar el reglamento interno o el REA? No, aquí tenemos que tener cuidado. De hecho, en este momento, a nivel de dirección regional, don Víctor y mi persona estamos haciendo un análisis aleatorio de ciertas normativas internas de centros educativos de todas las modalidades. La normativa tiene que ser acorde al REA. ¿Qué viene a hacer la normativa? Tipificar ciertas cosas que el REA no tiene, pero tiene que respetar el bloque de legalidad. Es decir, no podemos ser ingeniosos, no tenemos que inventar absolutamente nada porque a nivel de REA está claro cuál es el puntaje que se máximo y mínimo
que se aplica para cada posible acción y también el esbozo de las acciones correctivas que se tienen que aplicar. Otra situación, ¿no? Tal vez la segunda. Si es obligación de las personas orientadoras participar del proceso o no. Sí, el debido proceso en el REA, en el inciso A y B, y en algún momento también nos señala, y el mismo documento entregado por nuestra asesora es clarísimo de que si hay orientador, tiene que participar. Para la toma del testimonio, la persona estudiante narra y el docente debe anotar esta declaración. ¿Es correcto? Sí, señor o señora, lo recalqué como en 3 momentos de mi participación. Ese profesor guía el que va a hacer la anotación de lo que relatan las personas y tienen que, obviamente, que hacerlo bien, ¿verdad? Tienen que ir identificado el documento, quiénes están presentes, la hora, el lugar, día, y a qué se está haciendo referencia al estudiante. No le vamos a hacer un interrogatorio porque no es eso, pero si es escueto, o porque hay niños o jóvenes muy tímidos que solo dicen, sí lo hizo, sí, pero ¿qué hizo? ¿Verdad? ¿Qué vio usted? Mínimo eso. Ampliaciones a lo que el mismo estudiante señala, además recordando que por lo general en esa entrevista, en esa audiencia, habrá también, bueno, estará un orientador y siempre habrá un representante legal de esa persona menor de edad. Generalmente, los profesores de asignaturas básicas se quejan porque ocurren situaciones en sus grupos cuando están a cargo de un profesor de asignaturas complementarias, situaciones que suceden por falta de control de disciplina del grupo. Me imagino que en este caso será de parte del profesor de la asignatura complementaria. Luego corresponde al docente guía resolver y aplicar el debido proceso. ¿Qué recomendación da en estos casos? Bueno, aquí es importante tomar en consideración que todos aquellos profesionales título segundo que tengan la idoneidad del servicio civil, es decir, un nombramiento porque tienen la capacidad de atender un grupo, ¿verdad? Atender un grupo y con todo lo que conlleva la parte administrativa, técnica, disciplinaria y demás. Yo sé que se registran eventos en algunas situaciones, el docente simplemente hará el reporte o se da la situación, pero cuando ya es una falta de manejo del grupo, bueno, ya eso es algo muy administrativo, ya tienen que hablarlo profesores guías con las respectivas jefaturas inmediatas para que tomen las medidas disciplinarias contra ese funcionario que no tiene la capacidad de controlar un grupo, ¿verdad? Porque en primer lugar, todas aquellas personas que tengan una idoneidad para manejar un grupo o para impartir clases es porque también tiene el manejo, la sana convivencia, pero no significa que en esa sana convivencia se puedan registrar a eventos. El problema es si siempre se generan los eventos, y cuando digo eventos son situaciones que conlleven acciones correctivas. Entonces de ahí es una situación más administrativa y los directores y directoras pues tienen sus insumos o herramientas para, por lo menos para atenderlo disciplinariamente la situación. En el caso del resguardo de los datos de las personas testigos, cuando se solicita copia del expediente, la persona a quien se le atribuye la posible falta no tiene derecho a saber quién es la persona que lo acusa y quiénes dan la información sobre lo que él hace. Me queda la duda. Lo que tengo entendido y nos han dicho es que en un debido proceso no se puede resguardar esa confidencialidad, no así en la activación de protocolos, donde no se pueden dar los datos de ningún menor. Ok, es importante y lo señalé. Los datos del menor, no, pero recuerden que cada menor está representado por una persona mayor que está ahí por su voluntariedad. Entonces ya estos son los datos que no tachamos. Entonces ahí va quién es el padre, la sección y demás. Esos datos básicos, sí, esos dos datos básicos obviamente que siempre estarán, y obviamente quién es el supuesto agresor, ¿verdad? El supuesto agresor o infractor, porque nosotros aquí estamos, digamos, con este ejemplo, viendo
una situación, por ejemplo, el típico pleito en el aula, una situación eventual, pero perfectamente puede ser el estudiante que quebró una pantalla, el estudiante que dañó una puerta, el estudiante que dañó una lámpara, el estudiante que rayó paredes, el estudiante que entró una batería sanitaria y quebró los tubos, el estudiante que dañó un extintor y otras situaciones que el manejo es diferente. Pero claro que los datos de los encargados legales pues siempre van porque es parte de la defensa. Bien, hay aquí un comentario muy positivo. Es importante señalarlo también. Excelente capacitación. Ojalá sigan dándonos estos temas legales tan importantes, pues es mucho el trabajo que debe realizarse. Felicito a la licenciada y al equipo de apoyo que le está colaborando en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Y el plan de mejora que lidera don Víctor Hugo siempre es con la intención de apoyar, más que todos, bueno, nosotros los que estamos aquí tenemos experiencias en las aulas, sabemos que no es fácil, sabemos que es complejo dependiendo el contexto, la ubicación del centro educativo, pues puede variar. Entonces, siempre es con una única intención: apoyar, porque estamos conscientes que aplicar una acción correctiva requiere tiempo, mucho tiempo, para un profesor guía, y lo ideal es que la inicie y la termine bien. ¿Qué sucede si una falta es cometida por dos estudiantes, uno de un grupo y otro de otro? Es decir, tiene distinto profesor guía. ¿A quién le corresponde el proceso? A los dos, porque son dos expedientes aparte. Por ejemplo, contextualicemos: los dos estudiantes que entraron a un baño y quebraron, no sé, los lavamanos. Le corresponde a los dos estudiantes la investigación, y los profesores la hacen, y lo que yo sí aconsejo en estos casos es que haya comunicación entre los profesores, ¿verdad? Para que luego no vayan a tipificar mal unos puntos a otros, porque yo lo he visto mucho en centros educativos. Es más, algo tan sencillo como una falta leve, lo que para un profesor es 5 puntos menos, para otros es 1 o 2 puntos. Entonces eso lleva a discusiones inclusive entre los mismos profesores. Entonces es más que todo comunicación, como llevar la misma línea, ¿verdad? Pero son dos expedientes. ¿Qué se hace si un padre de familia no desea colaborar para que su hijo sea testigo de un debido proceso y este era el único que vio lo ocurrido fuera de la parte denunciante y denunciada? Bueno, lamentablemente ahí sí no podríamos obligar a la persona menor de edad, ¿verdad? Ahí es convencer al padre de familia de la situación, o ver otro tipo de situación para ver y sancionar, pero en acciones correctivas no se puede obligar a las personas, ¿verdad? Esto es importante. Recuerden que las acciones correctivas son investigaciones que hacemos con una única intencionalidad: formar y cambiar hasta donde se pueda la conducta de nuestros estudiantes. ¿Qué sucede si como orientadora soy testigo de un mal debido proceso, que un compañero o compañera lo hizo mal y aún así sanciona al estudiante? ¿Cuál debería ser mi proceder? Bueno, aquí habrá que analizar dos cosas. La primera, que me preocuparía mucho que esa orientadora o ese orientador que me está manifestando me diga que fue parte del proceso, ¿verdad? Entonces, sí sería grave, porque tuvo que haberlo hecho, dar a conocer, en este caso, en los primeros 10 días de investigación al profesor guía: está mal por esto y esto, y si no le hacía caso, pues acudir a la instancia de la jefatura y hacerlo ver. Vean que no era emitiendo como criterios ni nada, simplemente el debido proceso está errado por A, B, C, D, porque los orientadores obviamente que lo conocen muy bien. Si era un orientador espectador, es otro escenario, ¿verdad? Entonces, para mi gusto,
tenía que verle ayudado al director o directora en la etapa recursiva. Recuerden que los directores, como lo señalé, lo señala el REA, pues perfectamente pueden asesorarse. Entonces, un documentito por escrito motivándolo o llegar y decirle a la jefatura del por qué. Y ya ahí el director valora qué fue lo que pasó. Pero por eso le digo, son dos situaciones. El orientador como parte actora, que me preocuparía muchísimo, ¿verdad? Que fuera parte y que hasta el final llegó, se sancionó al estudiante y todo estaba mal, o el orientador espectador, que eso haría yo como orientadora espectadora. Antes de continuar, un pequeño anuncio. Algunas personas están preguntando por allí que al acceder al enlace en el que pueden descargar el tríptico, les pide una aprobación. Sí, no hay ningún problema. Dentro de un momento se les aprueba que puedan acceder al tríptico para que puedan descargar esa información en sus respectivos computadores o teléfonos móviles para que puedan tener acceso al documento. Con respecto a eso, Ramón, quería comentarles que también se les envió a los supervisores. Entonces, los supervisores y las supervisoras en este momento tienen también el tríptico a mano y en algún momento probablemente se los va a estar compartiendo. Eso sería, gracias. Si a un estudiante se le cambia la acción correctiva por segunda vez y aún así los padres no están de acuerdo con el estudiante en que el estudiante la realice, ¿qué procede? Bueno, a un estudiante se le cambia la acción correctiva por segunda vez, yo tendría que analizar ese expediente. Supongo que el padre refuta una resolución final, le cambian, no sé, tal vez era inhabilitación al centro educativo y lo mandaron a hacer una exposición, jugaron con el máximo de puntos y le rebajaron al mínimo de puntos para esa acción correctiva, pero para hacer eso es porque estaba debidamente justificado. Es la resolución final, se agota la vía y el padre sí está en obligación de hacerlo, de cumplir, se debe llamar, se debe documentar, dos, yo siempre recomiendo cualquier situación así, documentarla 3 veces, dar un tiempo prudencial, hacerlo por medio del correo, el cuaderno de comunicados, que es el medio oficial, y ya luego proceder al respecto. Ya en la Dirección de Asuntos Jurídicos se ha referido cuando hay una situación así, sí debe ser de conocimiento del PANI, porque hablamos de una negligencia parental. Y me parece a mí que tal vez vea la última consulta, ¿verdad? Pasa muchas veces que uno le dice a los docentes que no se debe hacer X o Y manera porque no respeta el debido proceso y ellos igual lo hacen. ¿Cómo proceder en estos casos? Es importante, ¿verdad? Hablaba hace un rato de la idoneidad y al inicio yo inicié con el bloque de legalidad que estamos todos obligados como colaboradores del Ministerio de Educación. No es si yo no hago caso, es que si ya es reiterativo, o sea, son 2 veces, yo lo tengo de que no, y me imagino que quien hace esa aseveración es un orientador o una orientadora, ya debería de hacérselo ver a la jefatura, porque la jefatura tiene los medios legales para proceder, porque no es si yo quiero o no quiero hacer una acción correctiva, es que desde el momento en que tengo un grupo a cargo, si al año hay acciones, eventos, tendré que aplicar los debidos procesos, si no hay, perfecto. Pero, y el momento que yo inicio una acción correctiva, un debido proceso, tengo que hacerlo de la mejor manera. Entonces, si es ese evento y si es un director o una directora que me está haciendo ese comentario, pues yo sí le sugiero que haga valer el 102 y el 107 de la Ley General de Administración.
y realmente para mí ha sido un placer atender estas consultas. Espero que sean de interés para el quehacer diario de ustedes como profesores guías, docentes, directores, miembros de comités. Como siempre, nuestra única intención, colaborar con el trabajo diario de cada uno. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Georgiana, por su participación en este webinario en la tarde del día de hoy. Quisiéramos decirle a las personas participantes que el material se le estará haciendo llegar a los supervisores de cada circuito escolar para que ellos a su vez puedan compartirlo con los centros educativos. Es importante señalar que este webinario queda grabado y posteriormente se les dará el enlace para que puedan acceder al mismo en alguna plataforma digital. Una vez más, reiterar nuestro agradecimiento por su participación en esta tarde y esperamos que este webinario haya sido de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y que estén muy bien.